Buenos días, vamos a empezar por corregir la actividad anterior, de acuerdo pues a lo que yo vi que tenían algunas dificultades. Esta es una fórmula química que representa pues obviamente un compuesto. En este caso este compuesto está formado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. ¿Por qué sé que es un átomo de cada uno? Porque aquí abajo no aparece ningún subíndice, no hay nada. Entonces cuando no aparece subíndice significa que es 1. Miremos este H2O. Aquí sí aparece su índice, aquí aparece un 2, significa que hay dos hidrógenos y un solo oxígeno. En este óxido de aluminio aparece un 2, que significa que son dos átomos de aluminio, y un 3, que significa que son tres átomos de oxígeno. Sabiendo eso, entonces miremos cuáles son los números de oxidación. Resulta que los números de oxidación son los números que yo coloco en la parte de arriba. Entonces miren este acá, óxido de aluminio. Los números de oxidación es más 3 y menos 2. ¿Por qué el oxígeno menos 2? Recordemos que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces yo hago este ejercicio de multiplicar 3 átomos y cada uno tiene menos 2. Entonces yo digo 3 por menos 2, que es el número de oxidación, eso me va a dar menos 6. Entonces tengo que buscar el número de oxidación con el que está trabajando el aluminio en este compuesto. En este caso sería 2, porque tengo dos átomos de aluminio, por más 3 me da más 6. Recordemos entonces, más 6 menos 6 me da 0. Esas operaciones que ustedes hacían, estas que están acá, las hacemos para confirmar o para verificar que la carga neta del compuesto sea 0. Pero realmente los números que yo debo colocar cuando me mandan colocar números de oxidación son los numeritos que van aquí arriba, estos. ¿Con cuánto está trabajando cada elemento en ese compuesto? Entonces en este ejemplo está 7 por menos 2 menos 14, más 7 por 2, 14, entonces me da menos 14 más 14, la carga neta es 0. Y usted dirá, pero ¿para qué esos números de oxidación? Resulta que por esos números de oxidación es que yo puedo decir que la fórmula de este compuesto, por ejemplo, de bromuro de magnesio, es MgBr2, es decir, un átomo de magnesio por 2 de bromo. Y siempre será esa la fórmula para este compuesto, no otra. No será Mg2Br3 ni nada de eso. ¿Quién determina entonces la fórmula? Pues obviamente está determinada por los números de oxidación, es decir, por los electrones que se ponen en juego a la hora de formar un compuesto. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, miremos acá. En el primero era menos 2, porque el oxígeno siempre trabaja con menos 2, y más 4 el carbono, porque mire, 2 por menos 2 da menos 4, más 4 es igual a 0. En el segundo, menos 2, el oxígeno siempre trabaja con menos 2 y este trabaja con más 6. Recordemos que él tiene más 2, si usted busca en la tabla periódica del azufre, trabaja con más 2, más 4 y más 6. Entonces, si usted utiliza el mayor, que es más 6, es el que sirve para que este compuesto tenga carga neta de 0. Entonces, 3 menos 2 da menos 6 y 1 por más 6 da más 6, más 6 menos 6 da 0. Para el siguiente, monóxido de nitrógeno era menos 2 más 2. 1 por menos 2, 1 por más 2, más 2. Entonces, más 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, ahí aparecen todos los números de oxidación que debió usted colocar para cada uno de los compuestos. Mírenlos acá. Y aquí también ahí aparecen todos para que usted verifique que no se haya equivocado y si se equivocó en algo, pues lo corrija. Importantísimo tener en cuenta que siempre que yo coloco números de oxidación debo colocar los signos. Algunos niños no los colocaban. Entonces, menos 1 o más 1, porque a veces tienden a no colocar sino solo 1 y suponen que eso es positivo. En el caso de los números de oxidación hay que colocar el más. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Las actividades que debemos desarrollar en esta segundo taller son las siguientes. Primero, vamos a copiar estos compuestos en el cuaderno, bien organizados, y vamos a colocar los números de oxidación que faltan y el nombre de cada compuesto. Entonces miremos aquí, por ejemplo, el oxígeno ya tiene su número de oxidación, hay que colocar con cuánto trabaja el hierro y hay que colocar con cuánto trabaja el carbono. En este hay que colocar el que falta, en este falta para el sodio y para el cloro, y en este falta para el hidrógeno. Eso es lo que hay que hacer en este primer punto. No olvidar colocar el nombre de cada compuesto. Les recuerdo, este se llama carbonato de hierro, este es el agua,
este es hipoclorito de sodio y este es agua oxigenada. Bueno, en el segundo punto hay que escribir para cada compuesto los elementos químicos que lo conforman y el número de átomos de cada elemento. Entonces, como aparece en este ejemplo, tengo aquí el ácido carbónico, entonces debo decir qué elementos lo conforman y cuántos átomos de cada uno. Entonces empiezo acá, 2 átomos, mire 2, porque este número me indica el número de átomos, es un subíndice, me indica cuántos átomos hay de ese elemento. Entonces 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono, mire acá, un átomo de carbono. ¿Por qué uno? Porque solamente hay uno, no hay subíndice aquí. Y 3 átomos de oxígeno. ¿Por qué 3? Porque el subíndice es 3, que me dice que hay 3 átomos de oxígeno. Entonces, para que lo tenga en cuenta, eso hay que hacer con cada uno de estos. Usted dirá, pero yo cómo sé dónde termina y empieza un elemento. Pues si esta es mayúscula y esta es mayúscula es porque corresponden a elementos diferentes. En este caso, si esta es mayúscula y esta es minúscula es porque estas van junticas. Si esta es mayúscula, esta va solita. Si esta es mayúscula, esta va solita. Si esta es mayúscula, va solita. Pero cuando hay una mayúscula junto a una minúscula es porque las dos van juntos. Ahora bien, vamos a mirar el punto número 3. Dice, escriba el nombre y coloque los números de oxidación para los siguientes compuestos. Este es el ácido sulfúrico, el nitrato de plata, el cloruro de calcio, el óxido ferroso, el carbonato ácido de sodio o bicarbonato, el ácido nítrico, el sulfato ferroso, el sulfato cuproso y el sulfato cúprico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí está el ejemplo. Tengo el ácido carbónico. Aquí tengo hidrógeno, carbono y oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Sé que el oxígeno siempre trabaja con -2 porque es lo que hemos dicho siempre, con -2, oxígeno con -2. Coloco el número de oxidación, -2. Y sé que el hidrógeno trabaja con +1. Coloco el número de oxidación, +1. Entonces necesito saber con cuánto está trabajando el carbono. ¿Qué hago? Multiplico 3, porque son 3 oxígenos, por -2, me va a dar -6. Y miro acá, 2 por +1 me va a dar +2. ¿Cuánto le falta a +2 para llegar a -6? Le falta +4, por lo tanto el carbono aquí está trabajando con +4. Para que haya +2 más 4 da +6. -6 que teníamos ya aquí, de 3 por -2 dio -6, eso me da una carga neta de 0. Así hallo el número de oxidación de este que está en la mitad, porque veamos aquí, conocemos hidrógeno y oxígeno, pero tenemos que hallar este. Conocemos oxígeno y la plata la buscamos en la tabla periódica que solo tiene un número de oxidación que es +1. Entonces debemos mirar, de acuerdo a los cálculos, cuál será este. Aquí no hay problema porque es igual a los que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Aquí tampoco. Aquí hay que buscar con cuánto trabaja el carbono porque conocemos este y conocemos este que es del grupo 1, por tanto trabaja con +1. Y así con los demás compuestos que aparecen aquí. Bueno, en este punto 4 dice, escriba los números de oxidación con los que trabajan los siguientes elementos. Entonces me están preguntando por el azufre, por el aluminio, oxígeno, hidrógeno, carbono, calcio, potasio y cloro. Entonces miremos el ejemplo. Para el hierro, entonces coloco hierro, su símbolo es Fe y él trabaja con +2 y +3. ¿De dónde saqué esta información? De la tabla periódica. El berilio está en el grupo 2, por lo tanto si está en el grupo 2, trabaja con +2. Recuerde que lo habíamos dicho la vez pasada. El yodo trabaja con -1, +1, +3, +5 y +7. Estos datos los buscamos en la tabla periódica y los ubicamos acá. Recordarles que todo símbolo químico, si está formado por una sola letra, va en mayúscula. Si está formado por 2,
la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Este es el trabajo que hay que realizar. Entonces, muchas gracias. Cualquier inquietud me escriben al correo.